Lucas 7, 36. Este pasaje se encuentra en los 4 evangelios. Se encuentra en Mateo 26:7, se encuentra en Marcos 14:3, se encuentra en Lucas 7:37 y se encuentra también en Juan capítulo 12 del 1 al 8. ¿Y cuál es este pasaje de la Biblia? ¿Cuál es esta historia en la palabra de Dios? Y dice ahí en Lucas 7:36, ¿ya lo tiene? 7:36, en el encabezado dice: Jesús en el hogar de Simón, ¿cómo? El fariseo. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Y hay varios aspectos en los 4 evangelios que se mencionan. En algunos sí, en algunos no, pero cada autor lo vio desde un perfil. Y quiero nada más así recapitular un poquito rápido y nos vamos a adentrar en este pasaje que es muy, muy importante. Y este tema se llama sublime adoración. Sublime adoración. Entonces, Mateo 26:7 trata de que Jesús se encuentra en Betania con una mujer y que esta mujer trae un perfume. En Marcos 14:3 también menciona que Jesús llega a Betania. También se encuentra ahí con una mujer y también con un perfume, pero ahí menciona este pasaje que es un perfume de nardo puro. Y además menciona que es Simón, ¿el qué? El fariseo, ¿verdad? Simón el fariseo. En Lucas 7:37 menciona a una mujer, pero Lucas la llama una mujer pecadora. Una mujer pecadora, con un perfume, ¿verdad? También trae un perfume esta mujer y menciona que llega a la casa de Simón el fariseo. En los otros 2 evangelios anteriores es Simón ¿cómo se llama? Simón el fariseo y Simón el leproso, Simón el leproso. En Juan 12, en el evangelio de Juan, menciona que Jesús llega a Betania con una mujer que se llama María y que también trae un perfume de nardo puro, costísimo. Y vamos a ver algunos otros aspectos, pero para que usted tenga en cuenta, cuando usted lea este pasaje lo puede encontrar en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Y vamos a darle lectura en Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces aquí, en este primer versículo, llega Jesús con ese fariseo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál sería el plan de este fariseo? ¿Cuál sería el plan de este fariseo? Uno de los comentaristas de la palabra de Dios con respecto a este pasaje dice que puede ser que los planes de este fariseo no hayan sido muy buenos. Quizás buscaba atrapar a Jesús en alguna declaración indiscreta. Como podemos ver, los fariseos siempre estaban
viendo o escuchando lo que Jesús hacía y decía para atraparlo en alguna falta, en alguna palabra, en algo que se fuera mal, en algo que dijera mal. Por ejemplo, en Mateo 19:3 dice: entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está, ¿verdad? Un fariseo en busca de que Jesús cayera en alguna falta, en algún pecado, ¿verdad? En algo ilícito, ¿verdad? Y también podemos ver en varias citas, no se las voy a leer, ustedes la leen ahí en su casa. Está en Mateo 9:11, está en Mateo 9:34, Mateo 12:2, en Mateo 12:14, en Mateo 16:1, en Mateo 16:6. Ahí se encuentran varios pasajes de los fariseos que empezaban a Jesús a tratar de sorprenderlo en alguna falta. Los fariseos, ¿verdad? En la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa, estaba sentado a la mesa. Continuamos el pasaje y dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer que era pecadora. Voy a leer Lucas 7:37, en la versión Dios habla hoy, dice: cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. La intrusión de esta mujer resultaba intolerable para el respetable fariseo por la mala reputación de ella y porque no había sido invitada. Ella no había sido invitada, esta mujer. Toma en cuenta la postura del fariseo en ese momento. Ella era una mujer que estaba separada de Dios. Ella era una mujer que también le había alcanzado la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando desobedecieron el pacto de Dios en Génesis 2:17. Era una mujer que pecadora, que estaba separada de Dios, que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Era una mujer que estaba alejada de Dios. ¿Y qué era lo que le alejaba a esta mujer de Dios? El pecado. El pecado alejaba a esta mujer de Dios. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta mujer estaba destituida de la gloria de Dios. Como todos nosotros también en alguna vez estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Dios nos ha reconciliado con el Padre a través de Jesús. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Y ella estaba separada. ¿Estamos? Sigamos. El versículo 38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Amén. Dice, estando Jesús, Mateo 26:6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando a la mesa. Ahí menciona Mateo que Jesús está en Betania, en casa de Simón, el leproso. Este fariseo había sido leproso, y todo nos indica que a este leproso fariseo Jesús lo había sanado, ¿cierto?
Jesús había sanado a este leproso. Recuerden que los leprosos traían unas campanitas y tenían que decir, ¿cómo? Leproso, ¿verdad? Él tenía lepra en su cuerpo. Indica que Jesús había sanado a este leproso. En Marcos 14:3, si le puedes dar la vuelta ahí. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza, en su cabeza. Juan 12. Seis días antes de la Pascua vino a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Regresemos a Lucas 7:37. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Jesús dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ahí estaba la mujer a los pies de Jesús. Al saber Jesús que estaba ahí esta mujer, también estaba Simón el fariseo ahí con Jesús. Pero quiero decirles una cosa: Simón el leproso, el fariseo, no era el único que se llamaba Simón. Había varios Simones en esa época de Jesús. Había un Simón el curtidor. ¿Recuerdan a Simón el curtidor? Simón el mago, Simón el celote, Simón Pedro también, Simón de Cirene, aquel hombre que fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Esta escritura se encuentra en Mateo 27:32. Y nos encontramos con la historia de Simón el fariseo, leproso, ex leproso, porque Jesús ya lo había sanado. La iglesia hoy en día ¿sabe de Jesús? ¿La gente hoy sabe de Jesús? Sabe de Jesús. ¿Cree en Jesús? Cree en Jesús también la iglesia. Tú vas afuera y tú le preguntas a la gente que si cree en Jesús, y la gente dice que cree en Jesús. Si la gente ha escuchado de Jesús, la gente ha escuchado de Jesús, pero no cree que Jesús es el Cristo. En ese tiempo también había muchos Jesús. Jesús era el hijo del carpintero, o le llamaban José, el hijo de María. Jesús, el hijo de María. Pero Jesús no era cualquier Jesús. Jesús es Jesús, el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Sus discípulos aún no sabían quién era Jesús. Ellos creían que Jesús era un profeta. Ellos creían que Jesús era como Juan el Bautista, o como Elías, o como Jeremías, o como alguno de los profetas. La gente eso pensaba. Y cuando Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, no supieron responder, porque ellos pensaban igual que la demás gente. Ni aún sus discípulos sabían quién era Jesús. Yo espero que cada uno de nosotros estemos entendiendo y el Espíritu Santo esté revelando constantemente quién es Jesús el Cristo para nuestras vidas. Necesitamos conocer a Jesús como el Cristo. Necesitamos conocer a Jesús como el verdadero Rey, como el verdadero sacerdote y como el verdadero profeta. La mujer tenía un frasco de alabastro en sus manos. El alabastro, según la academia, es un tipo de mármol traslúcido, generalmente con visos de colores. Se empleaba solo para elaborar objetos decorativos. El frasco ha de haber sido valiosísimo. Ese frasco de alabastro costaba mucho. Y quizás ella lo obtuvo en pago de su pecado. Y como decimos, en pago del servicio que ella pudo haber ofrecido en algún momento de su vida. Porque era costosísimo. Y era muy difícil que alguien pudiera tener un artículo como este. Pero volvamos a la escritura allí en Juan. Dice que, y estando detrás de él, a sus pies, sin haber sido invitada por este fariseo leproso, dice, estando detrás de él, en el versículo 38, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Detrás de él, a sus pies. Los huéspedes no se sentaban a comer como comúnmente nosotros lo hacemos en la mesa, sino que se reclinaban en lechos con la cabeza hacia la mesa. Había sido fácil para esta mujer arrodillarse a los pies de Jesús al otro extremo. Veamos esta escena. La mujer entra sin haber sido invitada, lo cual al fariseo le genera un disgusto porque no había sido invitada. Pero ella tenía una gran necesidad. Tenía una necesidad de encontrarse con Jesús, el Cristo, el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Aquel hombre que ella creía y sabía dentro de su ser que su problema podía ser resuelto. Podía ser resuelto al encontrarse con él. ¿Recuerdan aquella escena también de Juan el amado que se recostó sobre su pecho? Y estamos hablando de un tema muy interesante, sublime adoración. Acabamos de cantar por 2 veces esa canción, a sus pies, ¿verdad? A tus pies. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más excelso? Y en verdad lo es. La postura de nuestro cuerpo puede ser que estemos de pie, puede ser que estemos sentados, puede ser que estemos acostados, puede ser que estemos de rodillas adorando al Señor. Y muchos de nosotros lo podemos hacer y lo hemos hecho, ¿verdad? Pero arrodillarse significa humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. Muchos de nosotros no logramos
arrodillarnos delante de Dios. Muchos de nosotros se nos ha olvidado, a mí aún se me ha olvidado arrodillarme delante de la majestad de Dios cuando estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como ha sido una costumbre alabar al Señor de pie, y como no hay ningún problema, obviamente no hay ningún problema para Dios que adoremos de pie, que adoremos sentados, acostados, pero hay una intención en nuestro corazón de cómo adoramos a Dios, de cómo entregamos nuestra adoración a Dios, de cómo podemos ofrecer a nuestro Dios una sublime adoración. Y la mujer llegó detrás de los pies de Jesús e inmediatamente se arrodilló. Una de las cosas que existe en el corazón del hombre es el orgullo, que no hace que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios. Orgullo en nuestro corazón. El orgullo endurece nuestro corazón. El orgullo tapa nuestros oídos y ciega nuestros ojos a la adoración que debemos de dar a nuestro Dios. Nuestro corazón tiene ¿cómo decimos? Tiene un problema, tenemos un problema. Tenemos colesterol, ¿verdad? En la sangre. Colesterol espiritual. No circula la adoración, no circula, no fluye como debería de fluir. Porque a veces venimos de alguna manera errónea en nuestras vidas para poder ofrecerle al culto a Dios. Venimos enojados, venimos cansados, venimos pensando en mil cosas, venimos pensando aún cómo resolver esa situación presente. Hay cerilla en nuestros oídos, cerilla espiritual, ¿verdad? No oímos. No alcanzamos a escuchar. Hay cataratas en nuestros ojos que no alcanzamos a ver. Están nublados nuestros ojos. No vemos correctamente, no vemos la majestad, no vemos la grandeza de nuestro Dios. Pero esta mujer, el orgullo lo dejó atrás. El orgullo lo hizo a un lado. Y ella vino con un corazón quebrantado delante de Dios. Es por eso que pudo arrodillarse delante de Jesús, el Maestro, o Jesús, el Cristo. Ella pudo tener un corazón contrito y humillado, el cual no lo despreció Jesús en ese momento. El fariseo leproso ahí estaba sentado, ¿verdad? Pero no dándole la adoración al Maestro, aquel que lo había sanado, aquel que lo había restaurado de su lepra. Era una enfermedad muy fea, muy mala. Dice ahí en el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duraría así ante Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaría esta mujer a los pies de Jesús llorando a sus pies, regando sus lágrimas sobre sus pies? Y dice, los enjugaba con sus cabellos. Seguramente tenía su pelo o su cabello largo para secar sus pies. ¿Qué clase nosotros de adoración estamos dando al Señor? El pastor nos exhortó el martes de una manera muy puntual, muy tremenda, que nosotros menospreciamos el culto a Dios. Nosotros menospreciamos la adoración y la alabanza debida a nuestro Dios. ¿Y cómo la despreciamos? Siendo impuntuales, llegando impuntual a la reunión. Es algo que
No sé, a los que estuvimos el martes, nos golpeó, ¿verdad? Y es verdad. ¿Qué clase de adoración estamos dándole al Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo es la actitud de nuestro corazón? Y nosotros demostramos, aunque ustedes nos digan, y aunque yo les diga que tengo muchas buenas intenciones de poder estar, pero realmente no logramos llegar puntualmente a una cita con el Maestro, con Jesús. ¿Cómo es la clase de adoración que estamos ofreciendo a Dios? ¿Lo estamos haciendo por costumbre? ¿Lo estamos haciendo religiosamente? Esta mujer que era pecadora, esta mujer que sabía que Él era la respuesta a su problema fundamental, que estaba separada de Dios. Y que leemos en los versículos finales que Jesús la perdonó a esta mujer. Ella sabía que no era digna de acercarse a esa mujer. La ley decía que esa mujer debía ser apedreada y muerta. Pero ella se encontró con la gracia, como cada uno de nosotros nos hemos encontrado con la gracia. La gracia que es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y ella empezaba a llorar abundantemente por todo lo malo que ella era. Ella reconocía que era una pecadora, que no era digna de que Jesús la recibiera. Este Simón, el leproso, ya lo hubiera matado a pedradas, pero ahí estaba Jesús, ahí estaba la gracia, ahí estaba el Maestro. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esto me habla de que empezó a contemplar la grandeza. Empezó a contemplar su grandeza, su poder, su dominio, su autoridad, su belleza, su hermosura, su majestad. Ella se empezó a deleitar. No había prisa. Estaba con el Mesías. Estaba con aquel hombre que le iba a dar la respuesta a su problema fundamental. Estaba con su libertador, estaba con su salvador, anhelaba su perdón, anhelaba su liberación, estaba delante de la sublime gracia. Y pasó tiempo besando sus pies, regando sus pies con sus lágrimas, y besaba sus pies. Esto me habla, amados hermanos, una concentración total, sin distracción alguna, una adoración apasionante, una adoración extravagante. No era común, no era ordinario, era extravagante, extranormal. Era un fenómeno que una mujer de esa naturaleza estuviera a los pies de Jesús besándolo. Fuera de lo común, una adoración sublime, sus labios sobre sus pies. El salmista dice, en Cantares, si ella me besara con besos de su boca. El rey está esperando que su iglesia aprendamos a adorar sublimemente, a que nos concentremos y que no nos distraigamos de nada.
Y que no solamente sea aquí en este lugar, sino sea en tu casa, sino que sea en tu carro, en tu trabajo, cuando tienes la oportunidad. Disfrutaba ella plenamente ese momento apasionante, sin distracciones. En este lugar que venimos a darle el culto a Dios, necesitamos enseñar. Papá, necesitas enseñar a tu hijo a adorar al Rey. Necesitas enseñarle a tu hijo a que no te interrumpa en la adoración que tú tienes. Necesitamos educar a nuestros hijos. Tenlo en tu lugar. No permitas que ande corriendo por los pasillos. Arrodíllate con él y adora a Dios. Contempla su grandeza, su hermosura junto con tu hijo. Adora en tu casa con tu hijo. Enséñale a tu hijo. Jóvenes, por favor, no estén caminando atrás solamente. Concéntrense en la adoración. Concéntrense en el culto a Dios. No estemos con nuestro celular. Porque cuando hacemos eso, estamos menospreciando la adoración. No platiquemos. Si alguien te quiere platicar algo, dile, ¿sabes qué? Permíteme, voy a adorar al Rey. Amados, necesitamos aprender el cántico que aquí nos muestran. Una y otra vez, aprendamos los cánticos. Estoy seguro que muchos no saben muchos cantos, que ni siquiera se han dado a la tarea de anotarlos en una libretita y de llevárselos a su casita y aprendérselos. Seamos hombres y mujeres, seamos una iglesia que da el verdadero culto a Dios. Aprendamos a besar sus pies, a que no nos distraiga nada en absoluto, a no tener prisa de que la reunión se acabe, a no tener prisa de que esta reunión que dura 1 hora o a veces 1 hora y media se acabe. Lo más importante es la adoración, es lo que tú vienes a ofrecerle a Dios. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Bendecid su nombre. ¿Que este día no es para el Señor? ¿No es para el Señor? ¿Y por qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué hacemos planes sobre planes? Es que tengo que salir con mi abuelita, es que tengo que ir a la fiesta, es que tengo que salir para allá, es que tengo que ir para allá. Y eso nos desconcentra. Pensamos en muchas cosas. En el devocional que estamos teniendo este mes y esta semana, dice que David designó a hombres, a cantores, a porteros, para que continuamente alabaran y adoraran en la presencia de Dios. Los que estamos encargados de la cámara, de los acetatos, bueno, ya no son acetatos, de la proyección, lleguen temprano. Lleguen temprano, por favor. Pónganse de acuerdo. David, que era muy sabio, él designó a hombres. El pastor, amado, no lo puede hacer todo.
no puede prender la computadora, no puede poner la cámara. Lleguemos temprano aquellos que tenemos algún cargo. Adorar a Dios. Podemos adorar a Dios de esta manera, y es la adoración, porque tenemos un cargo, porque tenemos una responsabilidad, porque tenemos un compromiso. Aquel que está encargado de comenzar la adoración o comenzar la oración, llegue temprano. Estamos ofreciendo el culto a Dios. No lo estamos para quedar bien con la gente. No nos interesa la gente en un sentido. Nos interesa quedar bien con Dios. Amén. Dice en Juan 12:13, no lo busque, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y los enjugó con ese perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice en el versículo, y besaba sus pies, en el versículo 38 estamos, dice, y los ungía con el perfume. Pero Juan 12:13 dice: y la casa se llenó del olor del perfume al vaciar el alabastro en los pies del Maestro, de Jesús. Y hace una connotación Juan: y la casa se llenó del olor del perfume. La pregunta es: ¿a qué hueles? ¿A qué hueles tú? ¿Adoras a Dios todos los días? ¿Tienes un aroma grato? ¿Cuál es el perfume que tú usas? ¿Cuánto tiempo te dura ese perfume, verdad? Porque hay perfumes originales y hay perfumes similares, ¿verdad? Que duran a veces hasta 30 segundos. No, duran un poquito más. Pero la casa se llenó del olor del perfume. Número 1, tu vida personal. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Tienes comunión con el Señor? ¿O nada más te persinas? No, ¿verdad? No, eso no hacemos aquí. ¿O nada más tomamos un brevísimo tiempo para estar con el Maestro? Nuevamente, ¿cuánto adoras a Dios durante el día? En tu vida personal, ¿cómo estás enseñando a tus hijos? ¿Qué estás escuchando tu papá, tu mamá, tu joven? ¿Qué estás escuchando? Es por eso que a veces pues no aprendemos las canciones, estás cantando otra canción que no es la canción correcta, ¿verdad? Y estás pensando en muchas otras cosas. ¿Cómo estás tú, querido joven, cuando tienes tu celular? ¿Qué canciones tienes tú en tu celular? No solamente tu papá y tu mamá. ¿Qué canciones tienes tú, joven, escuchando en tu celular? Porque yo te veo que escuchas ahí en tus audífonos, veo que los tienes. Pero ¿qué estás escuchando? ¿De qué te estás llenando? Porque es muy fácil saber, miren hermanos, es muy fácil saber quién adora y quién no adora. Porque eso se manifiesta externamente. Y podemos ver los rostros de los jóvenes y saber que no anda muy bien o no andamos muy bien. ¿Qué se escucha en tu casa? Ahora sí, en tu casa, en tu familia. Papá, ¿eres permisivo? ¿Eres liviano para escuchar cualquier tipo de canción en tu casa? Ay, qué drástico eres, hermano. Qué drástico, Arturo. Qué radical.
No, me falta mucho. Nos falta para ser radicales. Ay, ¿qué tanto es tantito? Cuando llegan a mi casa, cualquiera de ustedes, o a veces amigos o familiares, pueden sentir la presencia de Dios en tu casa. Se puede percibir la paz, se puede percibir el aroma fragante en tu hogar. A tu bebé, ¿qué canciones le pones a tu bebé? Hay muchas canciones. A nuestras hijas las educamos con canciones cristianas, ¿verdad? Le cantamos mucho a mi hija: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es... Y hay muchas cosas, hay muchas canciones. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice, y los ungía con el perfume. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes y profetas. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos. Esta mujer estaba ungiendo al Mesías. Esta mujer estaba ungiendo a Jesús el Cristo. Ella estaba reconociendo que Él era el Rey, el sacerdote y el profeta, no como el fariseo. Si éste supiera, si éste verdaderamente fuera el profeta, él ni creía. A pesar de que lo había sanado, ni creía que él era el verdadero profeta. Hay mucho fariseísmo en la iglesia, no en esta, en la iglesia en general, porque solamente van por un milagro, porque solamente van para que satisfaga sus necesidades primarias, inmediatas. Súpleme, dame, protégeme, lléname. Impresionante. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pensando el fariseo? Como Jesús sabe lo que estás pensando en este momento, porque Él sabe tus pensamientos, sabe lo que estás pensando en este preciso momento. En una porción, creo que en Juan, cuando Jesús sana al paralítico, que lo bajan, del techo, y empieza a tener una conversación con el paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y empezaron a murmurar los escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados también? Y como Jesús sabía lo que estaban ellos pensando, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levanta y vete a tu casa. Lo perdonó y lo sanó también. Él era Dios. No creían que Jesús era Dios. El fariseo, cuando dijo: este si fuera profeta, el fariseo esperaba que Jesús, como sabio rabí y dirigente religioso, rechazaría como denigrantes las atenciones de la mujer. Los rabíes jamás hablaban con mujeres en público si podían evitarlo. ¿Recuerdan la mujer samaritana? El escándalo que hicieron también sus discípulos, porque estaba con una mujer y no les era permitido. Era malo ver a un hombre con una mujer hablar, conversar. Y si lo hacían,
Su conducta llamaba mucho la atención. Fíjense lo que pensó el fariseo. La inferencia de Simón fue que Jesús o era un tonto o de baja moral. En el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, se lo dijo con mucho amor y con mucha ternura: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, perdón, todavía estaba pensando, ¿verdad? Le dijo: di, maestro. Un acreedor, o sea, un prestamista, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: veamos, dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. Entré a tu casa y no me diste agua. El no lavarle los pies a un invitado era una gran falta de respeto, y Jesús podía haberla tomado como una ofensa personal. Él estaba dispuesto a pasar por alto la negligencia de Simón, como Él está dispuesto a pasar por alto los pecados de todas las personas que se acercan a Él, creyendo que Él es Jesús, el Cristo, el verdadero Rey, sacerdote y profeta. En Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y Él es paciente para con todos, para que se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, le dice Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, número 2. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ha cesado de adorarme. No ha cesado de estar en mi presencia. No me diste beso era un saludo de cortesía en el Medio Oriente. Era un saludo de cortesía en la mejilla. Había sido descortés Simón el fariseo con Jesús. Cuando nosotros entramos en la adoración, amados hermanos, Él quiere que nos apalanquemos, lo abracemos y lo besemos. Sería algo ridículo, ¿verdad? Que nosotros estuviéramos ahí tirados y besando sus pies. Sería algo fuera de lo común. Sería algo, ay, mira ahí a Memo ahí tirado, ay, está endemoniado. ¿Qué está haciendo ese Memo ahí? ¿Verdad? Necesitamos ser extravagantes, pero somos lo opuesto, hermanos. Desatendidos, distraídos, como dicen vulgarmente, pajareando, ¿verdad? Otros estamos así. Somos irreverentes delante de la presencia de aquel que pagó por tus pecados
cuando venimos a darle el culto a Dios, necesitamos recordar de dónde Dios nos ha sacado. La adoración expresa gratitud. ¿De dónde te ha sacado? ¿Dónde estabas? ¿Y ahora dónde estás? ¿Cómo vivías? ¿Y ahora cómo vives? ¿Cómo estaba tu hijo? ¿Y ahora cómo está tu hijo? ¿Cómo estaba tu esposo? ¿Y ahora cómo está tu esposo? ¿Cómo estaba tu esposa? ¿Y ahora cómo está tu esposa? Necesitamos recordar cada vez que nos acercamos a Dios cómo y de dónde nos ha sacado el Señor. Gratitud en nuestro corazón, gratitud en nuestra vida y no ingratitud. Dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Parte de los preliminares de la fiesta de la Pascua pudo haber sido el ponerle un poquito de aceite aromático, pero Simón había omitido esto. El Salmo 23 dice: has ungido mi cabeza con aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. El aceite era colocado en la nariz o en la cabeza a las ovejitas cuando los pastores salían con ellas. Era para que los bichos no anidaran en sus cabezas. El aceite que representa la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no permite que este mundo caído, este mundo corrupto, pueda anidar en nuestra vida con todas sus maldades, nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos ir a la presencia de Dios continuamente para llenarnos, para estar llenos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, llenos de santidad, llenos de obediencia, llenos de su verdad, llenos de su amor, llenos de humildad en nuestras vidas, para que no venga el engaño, para que no venga la mentira, para que no venga el pecado y nos zarandee, ¿verdad? Necesitamos estar en la presencia de Dios. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wow. Aquí en este pasaje Jesús contrasta la falta de cortesía de Simón con la devoción de esta mujer, dando a entender que aquel Simón, el leproso, no había experimentado un perdón profundo. Y muchas de las veces pasa en nosotros y necesitamos que ponernos, que estar, como decimos, al tiro y contrastar este pasaje de lo que está hablando aquí Jesús. A Simón el leproso lo había sanado de lepra. Y Jesús contrasta la falta de cortesía de Simón. Para Simón, lo que había hecho Jesús en su vida era poco. Y muchas de las veces nosotros caemos en ese fariseísmo. Es poco lo que Dios ha hecho con mi vida. Me sanó. Pero eso no es mucho.
Me sanó de cáncer. Eso no es nada. O sea, ya la medicina, ya hay sanidad y todo eso. Sí. Menospreciamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y buscamos solamente darle gracias por ese milagro superficial, terrenal, efímero. Y no nos damos cuenta que nuestro pecado es que estábamos separados de Dios. Y que eso es solamente una consecuencia. Y si Dios desea sanarte, te va a sanar. Y si Dios no desea, no te va a sanar. Punto. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Yo no le tengo que decir lo que tenga que hacer. Él lo hace y punto, sin pedirnos a nosotros nada de explicaciones. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, cavilando en sus pensamientos: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe en el Mesías te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Aquí la palabra salvado puede ser sanado tanto en sentido físico como en sentido espiritual. En ambas partes. Ella fue sanada de los dos, físico y espiritual. Sanado espiritualmente. Nosotros recibimos una sanidad espiritual en nuestro interior. Amén. Éramos hijos de Satanás y Dios nos ha perdonado. Nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de Dios. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. La separación fue vencida en la cruz del Calvario con su muerte y resurrección. Juan 19:30 dice: consumado es. Y todos aquellos que creen en el Mesías son salvos, porque la salvación es encontrarse con Dios. Y esta mujer, al encontrarse con Jesús, ella fue sanada y fue salvada también. Ella no iba por un milagro físico, ella iba por un milagro espiritual. La restauración del hombre espiritual, la salvación es encontrarse con Dios. Y esta mujer se encontró con Dios. Y es por eso que esta mujer no se cansaba de besar sus pies. Y es por eso que llorando con sus lágrimas enjugaba sus pies. Estaba adorando al Mesías, estaba adorando al Rey, al verdadero sacerdote, al verdadero profeta. Ella lo podía sentir en su vida internamente. Y Jesús le dice, porque las palabras de Jesús son vida. Me gusta el 49, se los voy a leer. Dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En público perdonó a la mujer. Así como en público también perdonó a aquella mujer que la llevaron y la querían apedrear. Así como en público también sanó a aquella mujer con flujo de sangre, para demostrar que Él es el Mesías, Él es el Cristo. La adoración sublime es la que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas constante y continuamente. Cuando nosotros venimos aquí a este lugar, es para darle el culto a Dios. Yo les invito a cada uno de ustedes, a esta iglesia, que no nos cansemos, que no nos distraigamos,
Que no seamos menospreciadores de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que podamos corregir lo que está mal. Que podamos enderezar lo que está torcido, papá, mamá. Joven, que puedas corregir, que puedas reinventarte. Que puedas ver lo que Dios ha hecho en tu vida y por tu vida. Y que puedas de esta manera llegar delante de Dios y ofrecerle un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y que pueda ser tu alabanza y tu adoración como un olor fragante delante de su presencia. Y que puedas caminar día con día en santidad, en obediencia, en la verdad de su palabra. Que podamos caminar en su luz, en su verdad. Y que podamos ser luminares en el mundo, en medio de un lugar, en medio de un mundo de oscuridad. Que seamos esa iglesia que pelea, que combate, que lucha. Pero no lucha sola, lucha con nuestro Jesús, el Mesías, el Cristo. Sacúdete, sacude tus pensamientos. Habla con Dios. Señor, perdóname si he hecho las cosas equivocadamente, si he menguado en esta área de mi vida. Hay dos cosas importantes en la iglesia primitiva que hacían. Una era adorar a Dios y otra era la proclamación del Evangelio. Porque cuando adoramos a Dios, amados hermanos, podemos de una manera hasta en automático hacer la evangelización mundial en nuestros días. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva y necesitamos restaurar esta verdad en la iglesia. Adoración y proclamación del Evangelio. Amén.